Bienvenidos a un video en el cual vamos a desarrollar el tema de conteo de figuras del curso de razonamiento matemático. En el presente ejercicio, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Empezaríamos el desarrollo de esta figura deduciendo parte a parte. La primera parte desdoblada de toda esta figura sería la representación. A esa representación voy a asumir un valor de una letra, por ejemplo, A. El número de triángulos que habría en esta figura solamente sería el valor de 1. El siguiente bloque extraído representa esta figura de aquí. Esta figura graficada representa lo extraído en esta parte. Lo que haríamos ahora es asumir nuevamente letras, una A en esta parte, un B en lo siguiente y un C en esta parte. Ahora realicemos el conteo del número de triángulos en esta figura, es decir, triángulos en la figura que tengan una sola letra, que para este caso sería la letra A, me formaría un triángulo, la letra B también me forma un triángulo y la letra C también me formaría un triángulo. Número de triángulos en la figura que tiene una sola letra sería 3. Del mismo modo, número de triángulos que tengan dos letras en la presente figura. Para este caso, agrupo el A con el B, me formaría un triángulo. A agrupado con B forma un triángulo. El B agrupado con C también me formaría un triángulo. Entonces diríamos que el total de triángulos que tienen dos letras sería 2. Triángulos que tenga tres letras en este caso ya no podría existir, porque si uno, el B, el A, el B y el C no me forma un triángulo. El total de triángulos que habría en esta figura sería entonces la suma de estos valores, que sería 5. 5 triángulos tendría entonces. Ahora lo que haríamos es deducir cómo generamos 1 con esta figura, cómo generamos el 5 también con esta figura. Cuando tengamos un ejercicio de esta forma, es recordar la fórmula de los números elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos la suma de 1 al cuadrado más el valor de 2 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, así de manera sucesiva hasta un valor de n elevado al cuadrado. La fórmula es el último valor, que es n, lo voy a multiplicar por el que le sigue, vale decir n más el valor de 1, a todo esto por el valor de 2n más el valor de 1. Toda esa expresión siempre debe de quedar dividido entre el valor de 6. Ahora entonces, el número de triángulos que hay en este bloque representa 1. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, sería el valor de 1 por el que le sigue, que es el valor de 2, por el doble de n más 1, el n es 1, por 2 es 1, sumado más 1 me genera 3. Esto dividido entre el valor de 6. En el numerador, multiplicando 1 por 2 es 2, por 3 es 6, 6 entre 6 me genera el valor de 1. Ahora, como en esta parte hay dos bloques de triángulos, el n es 2. Reemplazando el 2 en la fórmula, primero sería entonces el valor de 2. 2 multiplicado por el que le sigue, porque eso dice la fórmula, que sería el valor de 3. El n es 2. 2 por 2 es 4, sumado más 1 es el valor de 5. Ese producto dividido entre el valor de 6. El resultado en el numerador es 2 por 3, 6 por 5 es 30. 30 dividido entre 6 me genera el valor de 5. Ahora, como ya hemos deducido, la forma general para encontrar el número de triángulos en la siguiente gráfica, solamente haría falta
enumerar las puntas que existe en esta figura. Es decir, primero es 1, luego es 2, esto es 3 y finalmente sería el valor de 4. El 4 representa el valor de n. Aplicando la fórmula entonces sería el valor de 4 multiplicado por el que le sigue, que es 5, por el doble de n más 1, el n es 4 por 2, 8, más 1 sería el valor de 9. Toda esta expresión dividida entre el valor de 6. Simplificando la expresión al máximo, podríamos sacar tercia es 2, tercia es 3, mitad es 1 y mitad sería el valor de 2. El producto de 2 por 5 es 10 por 3, la respuesta sería 30. El número de triángulos que existe en la siguiente figura es el valor de 30. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiesen más triángulos en esta figura? Solamente bastaría enumerarlos y aplicar la fórmula de los números naturales elevado al cuadrado. ¿Cuántos hexágonos hay en total en la siguiente figura? Nos damos cuenta que todas las figuras que formen un hexágono son similares. Cuando todas las figuras son similares, lo que siempre debemos de hacer es enumerarlo. Es decir, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5 y esto sería 6. Cada vez que nosotros tengamos números naturales consecutivos, apliquemos la fórmula de los números naturales consecutivos, que es el valor de n por el valor de n sumado más 1 dividido entre el valor de 2. Es decir, el último número por el que le sigue dividido entre 2. Para este caso, el valor de n me representa el último término enumerado, que es el valor de 6. Reemplazando ese valor de 6 en la fórmula sería entonces 6 por el que le sigue el valor de 7, esto dividido entre el valor de 2. Simplificando, entre el 2 y el 6, mitad del 2 es 1, mitad del 6 es el valor de 3. La respuesta sería el producto de 3 por 7, que sería igual a 21. Halle el total de triángulos en la siguiente figura. Nuevamente nos damos cuenta que todas las figuras son semejantes, son parecidas, y cuando son parecidas hay que empezar por enumerarlas. 1, 2, 3, 4, 8 y finalmente el valor de 9. Los números son naturales consecutivos, por lo que hay que aplicar la fórmula de los números naturales, que sería para el caso el último, que es el valor de 9, multiplicado por el que le sigue, que es el valor de 10. ¿Por qué el que le sigue? Porque es n más 1. Si el n es 9 más 1 sería el valor de 10. Ese producto dividido sobre el valor de 2. Antes de multiplicar, simplifiquemos. Mitad del 2 es 1 y mitad del 10 sería el valor de 5. Recordemos que para la simplificación tendría que ser en un factor en el numerador y también en un factor en el denominador. El producto de 9 por 5 me genera un resultado de 45, que para este caso viene a ser la alternativa C, la respuesta. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Nuevamente nos damos cuenta que todas las figuras en la siguiente gráfica son semejantes, son parecidas. Cuando son parecidas, empecemos por enumerar. Esto es 1, 2, 3, esto es 4. Del mismo modo, 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente sería el valor de 6. Primero, trabajemos en la base. La base son números naturales consecutivos.
Y la fórmula cuando son números naturales consecutivos es n por n más 1 sobre 2. El n representa el último término, que para este caso es 4, por el que le sigue, que es el valor de 5, pero dividido sobre el valor de 2. A esto le tendríamos que multiplicar por el número de pisos que tiene esta figura. Y el número de pisos es prácticamente el valor de 6, porque habrían 6 pisos en esta figura. Entonces al resultado le multiplicamos por el valor de 6. Simplificando entonces, mitad del 2 es 1 y mitad del 6 sería el valor de 3. El producto de 4 por 5 por 3 me genera un resultado del valor de 60, que vendría a ser la alternativa C para este caso. Calculando el número de triángulos que hay en la siguiente figura, enumeramos entonces 1, 2, esto es 3 y finalmente 4, del mismo modo, de esta forma, que es 1, es 2, esto es el valor de 3, 4 y finalmente el valor de 5. Cuando nosotros tengamos un ejercicio de esta forma y nos pidan encontrar el número de triángulos, simplemente trabajaríamos en función al último número enumerado en esta parte, que es el valor de 4, y al último número enumerado en esta parte, que es el valor de 5. Primero vamos a sumar esos valores. 4 sumado más el valor de 5. A esa suma lo voy a multiplicar por el producto de los mismos, que sería entonces 4 por el valor de 5. Y siempre lo tendría que dividir entre el valor de 2. Simplificando entonces, podría ser mitad del 2, 1, y mitad del 4, que es el valor de 2. Reduciendo la expresión, 4 más 5 es 9. 9 por 2 es 18. 18 por 5 sería el valor de 90. Sería el resultado el número 90. 90 triángulos existen en una figura de esta forma. ¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura? Enumeremos tanto en la horizontal como en la vertical. 2, esto es 3, 4, 5 y finalmente 6. Como todos los números son números naturales consecutivos, la fórmula que aplicaríamos es la fórmula de los números naturales. El último, 6, por el que le sigue 7, dividido entre el valor de 2. 6 por 7 es 42, dividido entre 2 sería el valor de 21. También enumeremos en la manera vertical. 1, 2, 3 y finalmente 4. Nuevamente números naturales consecutivos, n por n más 1 sobre 2. El n es el último, que sería 4, el que le sigue es 5, dividido entre el valor de 2. 4 por 5 es 20, entre 2 sería el valor de 10. Ahora, para encontrar el número total de cuadriláteros, el número total de cuadriláteros sería entonces multiplicar los dos valores obtenidos, 10 y el valor de 21. Multiplicando entonces el valor de 21 por el valor de 10 sería el producto 210, que vendría a ser el total de cuadriláteros en la siguiente figura.
Encontremos el número total de triángulos en la siguiente figura. Trabajemos por partes. En esta primera parte enumeremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, así de manera sucesiva hasta el valor de 9. Ahora, nos damos cuenta que los números son números naturales consecutivos. Apliquemos la fórmula. El último, que es 9, el que le sigue es 10, dividido entre el valor de 2. Esto es el resultado de 45. Del mismo modo, enumeremos en la siguiente figura. Es como si ya fuese esta parte, que sería nuevamente 1, 2, puntos suspensivos, hasta el valor de 7. Suma de números naturales consecutivos, que para este caso sería el último, 7, por el que le sigue, dividido sobre el valor de 2, que me genera un resultado de el valor 28. Ahora 1, 2, así de manera sucesiva hasta el valor de 5. Aplicando la fórmula nuevamente, sería 5 por el que le sigue, que es el valor de 6, dividido entre el valor del 2. Esto sería equivalente a 15. Y ahora sería 1, 2 y sería el valor de 3. Números naturales consecutivos, 3 por 4 entre el valor de 2, que sería igual al valor de 6. Y finalmente solamente habría el valor de 1. Eso quiere decir que acá sería el valor de 1. Para la respuesta tendríamos que sumar 45, 28, 15, 6 y finalmente 1. La respuesta sería entonces el valor de 95, que vendría a ser la alternativa